pantalón. Corre, abre la puerta. Venga. Venga. Vamos ahí. ¿Ha cantado o no ha cantado? No, ya cantará, ya. ¿Dónde lo habéis pillado? Ahí en la calle, con unos panfletos. Bien, bien. Venía bien más, ¿no? Sí, hay otra. ¿Otra? ¿Otra? Venga, que la traigan, coño. Joder, Hemos pillado a otra. Hemos pillado otra roja de mierda. fuera de aquí. Vamos. Venga, el calabozo, cabrona. Ahí. Ahí a jugar. Mierda de día. Ahí. Venga. Va, venid aquí, venid. Bien. Corra. Venga. Corra. Mierda de día. Ven aquí. Aguántamela, aguántamela. ¡Leche! Eso es. Rojilla, ¿qué querías? Venga. ¿Querías la roja? ¡Habla, Venga. ¡Canta! Roja. ¡Dame nombre! ¡Dame fuerte, coño! ¡Dame nombre! ¡Que me des nombre! ¡Vamos! ¡Canta ya! ¿Quiénes eran? ¿Cuántas quiénes eran? eran? ¡Cuenta! ¡Te matamos! ¡No haces, te matamos! ¡Déjamela a mí! ¡Déjamela a mí! ¡Déjamela! ¡Vamos, ¡Déjamela! puta! Bonita, ahora no tiene nada que decir, ¿eh? ¡Hola! Venga, déjala descansar. Ahora la siguiente. Dame la otra. La otra, vamos. La otra. Venga. ¿Qué pasa, Rojilla, que queríais cascar? Venga, traérsela para aquí. No dices nada, ¿verdad? ¡Vamos! Ven aquí, que te vas a enterar, cosa ¡Vamos a bonita. cantar un poquito! ¡Vamos, hombre! Dale los zapatos a esta puta, venga. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Qué te pasa aquí ahora? ¿Cómo te queda? ¿No? ¿Qué decías tú? ¿Qué decías tú? Te vas a cagar. Te vas a cagar. Ni se te ocurra. Cogerle las manos, la otra. Vamos a ver pajitas. Las dos piernas. Dale fuerte. Las dos piernas. Dale fuerte. Vale. ¡Dale! Dale. Venga, la pelota. Súbele los pies. Dale Súbele los fuerte. pies. Zorra, cógele la otra pierna. Vamos, ¡Abra! ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el jefe? Dale. Dame ese pie. Dame ese pie. Cuenta. Dame los nombres. ¿Quiénes están en tu célula? ¿Quién ha ¿Quiénes? caído? ¿Quién es el jefe aquí? Venga. ¿Quién ha caído aquí? Venga. Venga. Cierra los ojitos, cariño. Te vas a disfrutar. Venga. Venga. ¡Hala! Llévanosla. Venga. Llévanosla para allá. vamos. Como pesan los rojos. Las rojas estas pesan un huevo, ¿eh? Más muertas que vivas. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué os pasa? Déjalas. Ya hablarán. Ya hablarán. No hablan. Déjalas. De aquí no Dale los sales zapatos. más. Si no hablan de aquí, no Ponerle salen. los zapatos. Los zapatos. Toma. Venga. ¿Qué? A por ellas, vas. ¿Tenéis miedo? Pues no pasa nada. Estamos jugando. ¿Eh? ¿No os gusta jugar a vosotras? ¿Qué es esta? Divertida. Saltando arbolitos en la calle, y gritando, Mira qué calladas están. ¿Dónde vais, familia? Venga, que ya puedo ya solita. Ya puedo ya solita. Han descansado demasiado. Venga, Otra vez. Venga. Vamos, ¿qué te crees, la bonita? Que no se acaba. Vamos, Aparta aquella gente de allí. Fuera todos esos. Tantas ganas que tenían de marcha, pues toma más. Fuera de ahí. Toma, Ahí fuera mismo. todos. Fuera. Todos fuera de aquí. Fuera. He dicho que fuera, coño. Venga. Fuera de aquí. Fuera. Fuera. ¿Quién se calla? Venga, ¡Para allá! Venga. Rodillas. Ponle la bolsa. No os vais a enterar. No queréis hablar, ¿eh? No queréis hablar. Ahora hablaréis. ahora hablarán. Por Dios, y hablaréis. ahora hablarán. Venga. ¿A qué hablaréis? ¿A qué vais a hablar? ¿Eh? ¿A qué vais a hablar? Vale. cuidado que Venga. les quede un poquito de aliento para que vean lo que les viene.
Ven aquí, vamos allá, venga. Ya verás tú cómo cantan. Ya, venga. Ya no habláis, ¿eh? Venga, fuera de ahí. Hola, buenas tardes a todas y a todas. Esta actuación ha sido a cargo del grupo de... A ver, ¿oís ahora? Esta actuación ha sido a cargo del grupo de teatro Ubuntu de la parroquia Carlos Borromeo de Madrid, acompañado por la música del violonchelista David, nieto de deportado de Mauthausen. A continuación voy a hacer una pequeña introducción de esta concentración y posteriormente daré paso a las intervenciones que hay. Bueno, la tortura se considera un atentado de los derechos humanos y un crimen de lesa humanidad según el derecho internacional. Esto es vinculante para todos los miembros de la comunidad internacional. La tortura fue sistemática y generalizada durante toda la dictadura y la transición, incluso en democracia, como demuestran el informe final, proyecto de investigación de la tortura y malos tratos en el País Vasco entre 1960 y 2014. El estudio, investigación sobre la tortura y otros malos tratos en Navarra desde 1979 hasta la actualidad. Ambos realizados por el Instituto Vasco de Criminología. Se torturaba y se sigue torturando en la actualidad. El 25 de junio fue declarado como Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo a la víctima de la tortura. La Convención de la ONU contra la tortura y otros tratos o penas crueles ha sido ratificado por 162 países, entre ellos España, que se unió el 24 de febrero de 1985. Tras la derrota del nazismo y el fascismo en la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional condenó la tortura en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en diciembre de 1948. Su artículo 5 establece que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradados. Conviene recordar que desde que se constituyó el Comité de la ONU contra la Tortura, que se ocupa de vigilar la aplicación de la Convención por los Estados firmantes, el Estado español ha sido condenado varias veces, la última en 2019. En el Estado español, decenas de personas represaliadas por el franquismo han presentado querellas por torturas contra las fuerzas represivas, pero la inmensa mayoría inadmitidas a trámite por la Judicatura española, negándoles el derecho a la tutela judicial efectiva y obligándoles a acudir a organismos internacionales de derechos humanos. Sin embargo, el pasado mes de mayo, una de estas querellas presentadas por Julio Pacheco, está entre nosotros, ha sido admitida a trámite en el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid, lo que ha supuesto una inmensa alegría y ha abierto la posibilidad de conseguir que los torturadores sean juzgados. Estamos frente a la Dirección General de Seguridad,
el más conocido y temido centro de tortura durante la dictadura franquista y la transición, sede de la policía política de Franco. Hemos solicitado que se aplique la ley de memoria democrática y se convierta en un lugar de memoria, que fue significado por lo que fue, para que la ciudadanía lo conozca, la verdad de lo que pasó en sus despachos y calabozos. Cientos de hombres y mujeres, luchadores antifranquistas, fueron torturados. Otros detenidos por orientación sexual, a los que se le aplicaba la ley de vagos y maleantes, sufrieron torturas y humillaciones. Pusieron sus cuerpos frente a la dictadura franquista para acabar con ella y construir un mundo mejor. Fijaos el tormento que sufrieron, que esperaban que llegara cuanto antes el día de su traslado a prisión. Sería un alivio. Ahora, a continuación, quiero hacer mención especial a Cipriano Martos, un caso fragante, como entre otros, de tortura sanguinaria. Cipriano Martos nació en 1942 en Maldonadillo, un pequeño grupo de casas situadas en el centro granadino de Escudero, a unos 12 kilómetros de Loja y a 8 kilómetros de Hueto. Era el segundo de los hijos de Francisca y José, una familia de jornaleros empobrecidos en aquella negra franquista, luchando contra el hambre y las penurias impuestas por los caciques y sus brazos armados. Cipriano y su familia trabajaron de sol a sol en los campos asolados por la miseria. A finales de los 60 se marchó a Cataluña a buscarse la vida, escapando de la pobreza como tantos y tantas. En Sabadell, Cipriano contactó con grupos de jóvenes de la Ca Onriac, uno de los barrios marginales donde él vivía. Trabajó en diferentes grupos, sectores, textil, metal, construcción, y se organizó en organizaciones clandestinas como el Partido Comunista de España, la Organización Sindical Obrera y el FRAP, cuyos objetivos era acabar con la dictadura. Las luchas en Sabadell habían sido una constante, particularmente en el sector textil, tras la huelga de 1967, de la famosa huelgona de Asturias. En octubre del 71, en la fábrica de SEAT de Martorell, próxima a Sabadell, tuvo lugar una masiva huelga para que los regalos sindicales despedidos fueran readmitidos. La policía, avisaba por la dirección de la fábrica, entró en el recinto desatando una batalla campal. Se saldó con un trabajador muerto por varios disparos, Antonio Ruiz Villalba, de 33 años, y numerosos obreros heridos y detenidos. En este ambiente de lucha y feroz represión, y con gran generosidad y sentido de responsabilidad, militaba Cipriano Martos. Fue cambiando de lugar de residencia hasta recalar en Reus. Cipriano Martos le detuvieron el 25 de agosto y fue duramente torturado durante más de 2 días. El 27 de agosto ingresa por urgencias en el hospital de San Joan de Reus en un estado crítico, con el aparato digestivo ardiendo por haber sido obligado a ingerir ácido sulfúrico. Le atendían los doctores Prat y Cabrero, que no se sorprenden de los claros signos de tortura que presenta Cipriano y no lo hacen constar en el parte médico. El hospital de San Joan era poco más que una casa de socorro y pertenecía a la beneficencia. Estaba regentado por las hijas de la Caridad de San Vicente y Paúl y carecía de medios y personal adecuado para tratar las graves lesiones que presentaba Cipriano. Aún así, el juez Pedro Martín García, titular del juzgado de instrucción número 2 de Reus, que estaba de guardia cuando Cipriano ingresó en el hospital, le tomó declaración un día después e hizo la vista gorda sobre la situación en la que se encontraba, no haciendo nada para que se pudiera ser trasladado a un hospital de Barcelona, donde quizás podrían haberle salvado la vida. 21 días después, el 7 de septiembre, fue, tras una larga y dolorísima agonía, Cipriano Martos, el jornalero, el encofrador, el militante antifranquista, moría en absoluta soledad. Su familia no había sido avisada, nadie sabía lo que había pasado y dónde estaba. Las autoridades ordenaron que se enterrara a toda prisa, tras hacerse la autopsia en una fosa común, sin que estuvieran presentes ni su madre, sus padres, hermanos, venidos a toda prisa de Huete. Semejante brutalidad, semejante maldad, solo pueden ejercer los que eran y siguen siendo impunes. Exhumados los restos de su fosa común en una fosa común en el cementerio de Reus. El 3 de junio, después de 50 años, los restos de Cipriano Martos descansan en Huétar. El hermano mayor de Cipriano, muchos años después, puso una querella por su asesinato en el marco de la querella argentina. Gracias a ella conocemos
todos los nombres de los médicos, jueces y torturadores que participaron en dicha criminalidad. El Reino de España se ha convertido en un refugio de torturadores franquistas. Sí. Voy a terminar leyendo unos fragmentos del alegato que hizo Carlos Herlepoy en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para defender la competencia española para juzgar los crímenes de la dictadura argentina bajo el principio de justicia universal. Carlos Herlepoy en un fragmento dijo: el futuro va a ser contagioso y sus señorías lo saben. Mañana otros tribunales del mundo pondrán en práctica estos principios. Que los genocidas se sientan acorralados, que la humanidad quede liberada de este flagelo cada vez más, que se respire mejor en el mundo. A continuación voy a dar paso a Julio Pacheco, activista de la Comuna y querellante por torturas contra los varios policías franquistas. El 24 de agosto de 1975, cuando yo tenía 19 años y estudiaba segundo de biológicas, varios policías de la Brigada Político-Social, que era la policía secreta de Franco, me detuvieron y me trajeron a este edificio. Vale. Era un militante de la Federación Universitaria Democrática de España, FUDE, que pertenecía al FRAP y que luchaba para acabar con la dictadura. Y por ese motivo fui perseguido, como tantas y tantos otros, y sometido a torturas y malos tratos durante 7 días en los despachos de la Dirección General de Seguridad, este edificio que tenemos aquí atrás. Fui procesado y pasé 3 meses en la cárcel de Carabanchel, y tras la muerte de Franco pude salir en libertad provisional previo pago de una fianza de 30.000 pesetas. En la actualidad colaboro con la Comuna, Asociación de Presos y Represaliados de la Dictadura Franquista, y CEACUA, que es la coordinadora estatal de apoyo a la querella argentina, que ha presentado cerca de 100 querellas por delitos de lesa humanidad. Sin embargo, la inmensa mayoría de estas querellas han sido inadmitidas a trámite, incluso las presentadas después de haber sido aprobada la Ley de Memoria Democrática. Las excusas que han empleado han sido la prescripción del delito de torturas y la Ley de Amnistía de 1977, que amnistiaba tanto a las víctimas como a sus verdugos. El pasado 21 de febrero presenté una querella por torturas contra 4 policías de la Brigada Político-Social. Uno de ellos es Villarejo, el comisario de las Cuacas. El 13 de mayo, la juez del Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid ha admitido a trámite mi querella y tengo que declarar el próximo 14 de julio. Esto es una excepción, se trata de la primera querella admitida. Con la aceptación de esta querella se ha abierto una grieta en el muro de la impunidad del franquismo, con el que hasta ahora nos hemos encontrado. Estamos esperanzados en que las víctimas del franquismo podamos por fin obtener justicia en España. Quiero animar a todos y a todos los represaliados, a todas y a todos los represaliados del franquismo a presentar querellas, porque contra más querellas se presenten, más difícil será que los jueces las rechacen. Conseguir que se juzgue a los torturadores, que se conozcan sus nombres y apellidos, que se les condene, es la mejor forma de conseguir las reivindicaciones del movimiento memorialista. Verdad, para que se conozca lo que fue la dictadura franquista. Justicia, para que se juzguen los criminales que sostuvieron el régimen en base a la represión y al terror. Reparación de las víctimas y su reconocimiento como luchadores antifascistas por la libertad. Garantía de no repetición. En la medida que las 3 anteriores se cumplan, será más difícil que los nostálgicos de aquella época que sus ideas calen en la sociedad, como está pasando en estos momentos. Salud. A continuación, paso el turno a Sonia Libella, abogada de Iridia, Centro para la Defensa de los Derechos Humanos. Bueno, buenas tardes. Si no me oís, me lo decís. Como me han presentado, soy Sonia Olivella, vengo de Barcelona, de un centro de derechos humanos que se llama Iridia,
y es la primera vez que puedo estar con vosotros y vosotras en una concentración delante de este infame edificio, y por lo tanto no podía no empezar por decir que este símbolo del terror siga sin tener ni una sola placa que explique qué supuso este edificio para tantos y tantas de vosotros y muchos otros que no están, o que símbolos de la represión franquista como la Jefatura de Vía Laetana 43 de Barcelona sigan siendo espacios policiales, son una prueba más de la desmemoria institucionalizada del Estado español, como escribió Alejandro Tormos. Como lo es también el modelo de impunidad español, que niega el derecho a la justicia a tantos y tantas víctimas, interpretando en contra del derecho internacional el marco legal español. La justicia, como la señalización o la resignificación de espacios de tortura en espacios de memoria, no son solo una exigencia de respeto hacia nuestro pasado o de respeto hacia las víctimas o personas supervivientes, que también es un imperativo democrático para que las personas jóvenes sepan la valentía que tuvisteis muchos y muchas de vosotros para hacer frente al terror de una dictadura sangrienta, y para contribuir así a una conciencia antifascista arraigada en el respeto de los derechos humanos. Ahora más que nunca estoy orgullosa de compartir causa con tantas personas que no habéis desistido en reclamar lo que os pertoca. Estoy segura que el muro de la impunidad, parece que nos hemos coordinado, Julio, se va a romper, no tengo ninguna duda. Y no tengo ninguna duda por momentos como los de hoy, porque sé que simplemente no vamos a dejar de crear grietas en este muro, como hoy o como el 14 de julio, cuando acompañemos a Julio y a Rosa a declarar ante la justicia. Es el turno de Inma Pardo, activista de la Comuna y de la Mesa Memoria Histórica de Latina, que próximamente presentará querella contra varios torturadores. Bueno, buenas tardes a todos. Yo, aparte de lo que ya han dicho mis compañeros... Vale. Bueno, yo he traído una cosita aquí preparada, pequeña. La práctica de la tortura no se ha erradicado en este país. No es una cosa del pasado. La impunidad que tienen los cuerpos policiales que la practican junto al silencio judicial nos hacen estar hoy aquí en un lugar donde sistemáticamente se torturó durante la dictadura y la transición. Es la sede de la siniestra Brigada Político-Social. Hoy, Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, hemos solicitado que se aplique la ley de memoria democrática y se convierta este lugar en un lugar de memoria, para que se conozca la verdad de lo que pasó en sus despachos y calabozos. Yo, cuando cumplía 18 años, el mismo día, en 1977, fui detenida y torturada en este sitio. También lo fui en el 78 y en los 80, es decir, soy una militante de la transición, y también en la transición, por supuesto, que se torturó. Muchas gracias. A continuación, Julián Rebollo, activista de la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo. Buenas tardes a todos. Hoy voy a contar dos casos concretamente de tortura. Uno de Madrid, ocurrido aquí, como otros ocurrieron en la Dirección General de Seguridad. Primero contar lo que pasó en Madrid. Pedro Aceña Pando, presidente de la Asociación de Vecinos La Flor, en el barrio del Pilar, luchador en Madrid y después fue concejal del Ayuntamiento de Logroño. Este compañero fue detenido por la policía secreta, por dos policías, y llevado a un sótano donde le pusieron un mono mojado y le dieron una gran paliza que él pensó que se moría. A continuación le colocaron una argolla y le colocaron
con la cabeza boca abajo y a continuación le metieron la cabeza en una pila de agua, lo que hicieron varias veces. Pedro quería morirse bajo el agua. La razón de la tortura era que querían saber los nombres de las personas del Grapo que habían hecho un atentado días anteriores. Pedro no sabía absolutamente nada y a los 3 días de la tortura le sacaron y le dejaron en medio de la calle. Hay que reconocer que esto no puede existir nunca más. El otro acto es muy importante, es de mi tío Gregorio Rebollo García, que tengo aquí la foto. Murió en el campo de concentración de Gusen, campo donde se enviaron los presos que se morían del campo de concentración de Mauthausen. En la parte baja del campo, y esto es un hecho que ha ocurrido allí, el Mauthausen, muy importante, en la parte baja del campo se concentraron, había una cantera donde todos los presos tenían que subir por las escaleras de más de 100 peldaños, llevando a cuestas piedras de 50 y 70 kilos. No llegaban, muchos al final morían de agotamiento. El hecho más significativo que ocurrió es que un grupo de presos salieron con sus guardianes del campo y por el camino algunos presos quisieron fugarse. Fueron detenidos por las policías nazis y cuando llegaron otra vez al campo de concentración en señal de castigo les dejaron la explanada, les dejaron formados durante todo el día y la noche. Pero estaban nevando y las temperaturas de muchos grados bajo cero y a la mañana siguiente todos estaban congelados. Más tortura imposible de existir, más sacrificio jamás hemos visto y creemos que ellos y mi tío que murió en el campo de concentración también por estas cosas creemos que hay que cambiar el Estado nuestro y hacer que haya justicia. Ahora que vienen las elecciones, nosotros estamos dispuestos a ganarle a la derecha, a decir claramente que no queremos que haya más situaciones como esta en nuestros familiares y que lucharemos por todo lo que sea, por votar a la izquierda para ganar en este país la democracia y la memoria histórica. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias. Un placer estar con todo el mundo luchando contra la tortura. Soy David Ortiz, nieto de Francisco Ortiz Torres, también deportado al campo de Mauthausen. Y estando con vosotros, para los amigos deportados, torturados en Chile, en Argentina, en México y para el tío Vicente, que Inés se reconocerá, de tocar una pieza.
Bueno, le llega el turno a Fernanda Moral, activista del Foro por la Memoria de Madrid. ¿Se me oye bien? Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Un orgullo desde el Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid y la Federación Estatal de Foros por la Memoria poder participar en este día 26, día importante internacional en el apoyo a las víctimas de la tortura. Y no se nos ocurre mejor sitio que este sitio tan emblemático que todo el mundo le conoce, donde se dan las campanadas en Navidad, donde se celebra el levantamiento de la conmemoración del levantamiento del pueblo de Madrid contra las tropas napoleónicas. Pero qué poco se habla, se difunde y se conoce por todo lo que pasaba detrás de ese edificio, detrás de esas puertas. Este edificio, hoy sede de la Comunidad de Madrid, por la que pasaron miles de luchadores antifranquistas, algunos de los cuales os encontráis hoy aquí, por lo que pasaron, además de otras personas a las que se les aplicó por el régimen franquista la ley de vagos y maleantes o la ley sobre la peligrosidad y la rehabilitación social. En esa casa donde, como dice en los compañeros de la Ronda de la Dignidad, donde se torturaba y asesinaba, nada le recuerda ni tan siquiera una pequeña placa en homenaje, nada. Este edificio, que fue sede de una organización criminal, como fue la Dirección General de Seguridad del régimen franquista, que se encuentra en el kilómetro cero de España, representa dos principales pilares sobre los que se construyó el régimen del 78, la impunidad de los crímenes del franquismo y la amnesia colectiva impuesta sobre lo ocurrido durante la Guerra de España y los 40 años posteriores de dictadura. Esta Real Casa de Correos es un emblema de todo del Estado español, de su fracaso como democracia, no solo porque en sus instalaciones nada recuerda a los miles de antifranquistas que pasaron por sus calabozos por oponerse al régimen franquista y a otras víctimas de la dictadura, sino porque nos recuerda diariamente que pese a los crímenes cometidos en sus instalaciones, pese a las detenciones ilegales que en ellas practicadas, pese a los asesinatos y torturas cometidos en ese edificio, ningún franquista ha sido juzgado y condenado en el Estado español por los crímenes contra la impunidad y las violaciones de los derechos humanos en la antigua sede de la DGS. Ni uno solo. En España a los franquistas no solo se les ha juzgado, sino que además se les ha reconocido con pensiones y honores por sus servicios prestados. Sírvase, por ejemplo, al delincuente ya fallecido Antonio Gómez González Pacheco, alias Billy el Niño, quien tanto sufrimiento provocó en este edificio. Por ello, podemos decir bien alto que España es un paraíso para la impunidad, que el Estado español es un Estado fallido, donde no se juzga ni a los torturadores ni a criminales contra la impunidad, que no se reconoce a sus héroes, a sus verdaderos héroes, aquellos que dieron lo mejor de sus vidas para acabar con el franquismo y traer la democracia a nuestra tierra. Pero los colectivos de memoria y las víctimas del franquismo, por más vientos e inviernos que pasen, no nos van a dejar caer, no vamos a ceder. Seguiremos denunciando la impunidad de los crímenes del franquismo, que el régimen del 78, como régimen heredero de la dictadura franquista, que no permite juzgar a los criminales franquistas, es una democracia fallida, cómplice de los verdugos franquistas y verdugo de las víctimas de la dictadura franquista. No cederemos en nuestra demanda de que la Real Casa de Correos, antigua sede de la DGS, sea declarada lugar de memoria por el Estado español, por más que le disguste al PP y a Vox, y que en la fachada principal de dicho edificio se coloque una placa conmemorativa en la que se refleje la siguiente leyenda: en recuerdo de todas las personas que aquí detenidas, encarceladas y torturadas en la DGS durante la dictadura franquista y la transición, por defender la libertad, la democracia y la justicia social. Seguiremos luchando por un país mejor que recuerde y honre a mujeres y hombres que combatieron el fascismo y que ganaron
para nosotros, para nosotras, muchos de los derechos y libertades que hoy disfrutamos. Seguiremos luchando por la verdad, por la justicia y por la reparación, porque sin memoria no hay democracia posible. Muchas gracias. Bueno, a continuación, Dani Canales, investigador de Amnistía Internacional. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Muchas gracias. Soy Dani Canales, trabajo en el área de investigación de Amnistía Internacional. Quería agradecer poder estar aquí acompañando en este día en el que conmemoramos la entrada en vigor de la Convención contra la Tortura. Digo esto porque cuando hablamos al Estado español desde Amnistía Internacional acerca de la denegación sistemática de justicia a las víctimas del franquismo, una de las cosas en las que insistimos mucho es en que estamos hablando de derecho internacional de los derechos humanos. Hablamos de tratados internacionales ratificados por España que son fuente primaria del derecho, es decir, que son de obligado cumplimiento para el Estado español. Naciones Unidas así lo ha recordado desde el año 2008 en sucesivos informes, llamamos creo que por 14, y lamentablemente todavía hoy por hoy no han implementado todas las medidas necesarias para colmar este vacío. El muro de impunidad ha sido algo que se ha mencionado por varias intervenciones previas. Yo quiero creer también que se está empezando a quebrar ese muro de impunidad, entre otras cosas por la presión, por la lucha. Yo personalmente os quiero agradecer que continuéis luchando año tras año, pese a las dificultades que enfrentáis en cada decisión judicial, en cada autoridad que no implementa las medidas que venimos pidiendo, pero bueno, para terminar quiero traer a colación algo interesante que el relator de Naciones Unidas, Fabián Salvioli, dijo en septiembre de 2021 cuando ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos presentó el informe, entre otros países, sobre España. En el caso de España, la definición o el resumen que hizo Fabián de la situación que se vivía aquí es que los crímenes de franquismo, la impunidad de los crímenes de franquismo todavía persistía. Y también dijo otra cosa que me pareció todavía más ilustrativa, y es que el Estado español tenía pendiente entender que abordar su pasado no era una cuestión partidista y no era una cuestión de ideología, sino era una cuestión de derechos humanos y de cumplir con el derecho internacional. Y creo que tenemos que seguir insistiendo y presionando en esa idea. Y el 14 de julio es una fecha que va a ser muy importante y vamos a estar también acompañando. Y nada, simplemente eso. Muchas gracias. Bueno, Andrea Galán, psicóloga del Grupo SIRA, Centro de Atención a las Víctimas de Malos Tratos y Tortura. A ver, hola. La tortura es una de las violencias más extremas a las que una persona puede ser sometida. La tortura destruye tu voluntad, hace que sientas que no tienes control sobre tu vida. A través del castigo y del miedo, la tortura busca romper cualquier tipo de tejido social y así asegurar que no haya ninguna disidencia contra el Estado. Pensar que una persona puede ser capaz de hacerle eso a otra genera un quiebre en cómo ves a las demás. Se rompe el concepto que tienes sobre la bondad, sobre la confianza, sobre la intimidad, sobre la seguridad. Impactos que perduran en el tiempo y son realmente difíciles de reparar.
Las torturas ejercidas durante el franquismo y el tardofranquismo son actos que han sido ocultados y que no han tenido ninguna repercusión para sus perpetradores, no siendo así para sus víctimas. Las personas represaliadas han tenido que enfrentarse a consecuencias como las que hemos escuchado en primera persona esta tarde: la cárcel, el aislamiento social, la ruptura de proyectos vitales, el deterioro de la unión familiar, el exilio, sentimientos de humillación y de vergüenza. A todas las víctimas de delitos contra la humanidad les asisten el derecho a la verdad, la justicia y la reparación. En España se ha repetido en esta tarde que esto no se cumple. Existen varios ejemplos de impunidad, como puede ser la falta de visibilidad y espacios de memoria, no existiendo ninguna señalización o placa en las comisarías o cuarteles del Estado español donde se explique que allí fueron torturadas las personas que luchaban por las libertades y la democracia, como es el caso del mencionado durante esta tarde edificio delante del cual nos encontramos. Otro ejemplo de impunidad es la querella colectiva que comenzó en el verano del 2019, también nombrada en esta tarde, proceso en el cual tuvo la posibilidad de participar el equipo de profesionales del Centro Sira, del cual formo parte. Gracias a la generosidad de quienes decidieron desempolvar el dolor y compartir su historia, se consiguió visibilizar las torturas y sobre todo las repercusiones que éstas tuvieron sobre las personas, que permanecen en algunos casos incluso 40 años después. También se logró dar un espacio de reconocimiento y escucha para quienes sufrieron esta violencia. Si bien todo esto se pudo alcanzar a través del trabajo de la sociedad civil y algunos medios de comunicación, esta querella no tuvo repercusiones legales, como ya se ha comentado. El fallecimiento de González Pacheco, alias Billy el Niño, en 2020, extinguió además la posibilidad de generar medidas de reparación y reconocimiento moral a través de las vías legales. Por el momento, la impunidad continúa. Sin embargo, el regalo que habéis hecho al compartir vuestros testimonios es algo incalculable. Va más allá del ámbito legal. Vuestras historias quedan registradas para que pueda ser parte de nuestra memoria colectiva y con ello sanar como sociedad. En el Día Mundial contra la Tortura queremos daros gracias por vuestra lucha, que es nuestra lucha. Parafraseando a Rosa García, que el grito contra los crímenes del franquismo, que son crímenes contra la humanidad, se oiga, se extienda, se haga unánime. Muchas gracias. Es el turno de Jacinto Lara, abogado coordinador de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina. No lo toco mucho, ¿no? Bueno, pues buenas tardes. Yo creo que ya voy a cerrar el turno de intervenciones, con lo cual voy a ser sumamente breve. Yo creo que dos ideas básicas. Estamos hablando de torturas, estamos hablando de un crimen con sustantividad propia desde una perspectiva del derecho internacional. Estamos hablando de un crimen que es tan sumamente aberrante que efectivamente tiene esa sustantividad propia, aunque sean casos aislados, cosas que no sucedió ni durante el franquismo, ni durante la transición política, ni durante el Estado democrático. Siempre los encuadramos como crímenes de derecho internacional, como crímenes contra la humanidad, esto es, como un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. Pero hay una cuestión, y es que este crimen tan sumamente aberrante que ofende a la comunidad internacional en su conjunto, lo asociamos inmediatamente al modelo de impunidad mantenido por parte del Estado español, y ese modelo de impunidad, del cual hablamos a lo mejor en abstracto, pues bueno, hay que concretarlo y particularizarlo en los tres poderes del Estado, no solo en el Poder Judicial. El Poder Judicial es un actor principal en el sostenimiento del modelo de impunidad, pero también está el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. En relación con el Poder Legislativo y en relación con esta última legislatura, hemos terminado un poquito hartos y hartas de unos enjuagues legislativos en forma de enmiendas transaccionales que no nos llevan a ninguna parte y que sabemos que efectivamente no nos van a llevar a ninguna parte. Y eso ha sido materializado en la Ley de Memoria Democrática. Pues bien,
¿Qué es lo que toca a partir de aquí? Bueno, toca, por supuesto, seguir presentando querellas, seguir denunciando este modelo de impunidad, que es absolutamente incompatible con un Estado de Derecho y democrático, y toca seguir peleando en la calle, peleando en las cámaras legislativas, en el Congreso de los Diputados, en el Senado, exigiendo al Ejecutivo que efectivamente se adopten todas las medidas, que se instruya en la Fiscalía General del Estado a la fiscal de Sala de Memoria y de Derechos Humanos para que efectivamente orienten la política criminal para revertir este modelo de impunidad. En fin, tenemos muchas tareas pendientes, pero siempre con la fuerza de todas aquellas personas que apoyan este movimiento, que están demandando justicia, que van a seguir demandando justicia y que vamos a seguir interponiendo querellas. Y una cuestión más, efectivamente estamos ante la excepcionalidad de una admisión a trámite de una querella criminal por torturas como es la de Julio Pacheco. Revertir la situación de impunidad significa que esa excepcionalidad la convirtamos en normalidad en los tribunales, que esas admisiones a trámites lleguen y lleguen de forma absolutamente generalizada, que es lo que se exige y que es lo que se demanda. Así que a seguir en la pelea. Ahora Benito Laiz va a leer unas poesías que hacen referencia a la DGS. Y bueno, yo antes de terminar no quería que pasara este acto sin hacer referencia a los bebés robados. Es decir, es una historia que viene desde la época del franquismo, cuando eran robados los niños a las presas republicanas, y ha continuado hasta los años 80. Entonces no creo que hay mayor tortura que a una madre le arrebaten a su hijo y no pueda saber durante años y años dónde están. Bueno, entonces ahora va Benito a hablar. Buenas tardes. Lo que voy a leer se leyó el día 16 de febrero en esta misma Puerta del Sol. Creo que viene a cuento. Se llama Memoria, Memoria, Ayuso, Ayuso. De Madrid Comunidad a la ilustre presidenta, bien le valdría saber dónde su culo se asienta. Se lo vamos a explicar para que tenga conciencia que conocer siempre es bueno a la razón y a la ciencia. Los sótanos de su edificio han sido en la dictadura lugar de mucha tortura y de mucho sufrimiento a luchadores con tiento. Por defender libertad, derecho de asociación, torturados y a prisión. Esto lo hay que recordar con símbolo bien visible y en lugar ostentoso, pues el no hacerlo así sería muy asqueroso. De uno que estuvo 26 días en la DGS. Nerea Pulgado va a leer un texto que da por finalizada, bueno, después habrá una actuación de David, pero Nerea va a leer un texto. Buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, queremos dar las gracias a los presentes en este acto, así como a las asociaciones adheridas y en especial a nuestros compañeros que tan generosamente han participado en él, como el grupo de teatro Ubuntu y el violonchelista David Ortiz. En segundo lugar, queremos recordar a todas y a todos que hoy es el día declarado por la ONU como Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura. Las asociaciones memorialistas nos congratulamos de esta decisión, pero queremos recordar que el apoyo a las víctimas de la tortura debería de ser un deber diario de cualquier Estado que se considere democrático. En este edificio que tenemos detrás, la policía franquista torturó de manera generalizada y sistemática a miles de personas por oponerse a un régimen dictatorial y antidemocrático, y algunos incluso fueron asesinadas entre estos muros y no pueden ni deben ser olvidadas. Esto mismo sucedió en otras partes, como en la comisaría de Vía Layetana 43 de Barcelona, la comisaría de Gavidia de Sevilla o en tantas otras comisarías y cuartelillos de la Guardia Civil de todo el Estado español. Recientemente se ha solicitado que sea declarado lugar de memoria histórica, de memoria democrática, y que se ponga una placa en la que se exponga lo que aquí sucedió. Es por ello que no cejaremos en denunciar la tortura y a los torturadores, de antes y de ahora, y estamos luchando porque conseguir una tutela judicial efectiva para las víctimas, tal y como está previsto en nuestro ordenamiento jurídico.
La tortura es un crimen execrable, precisamente porque es cometido por aquellos que tienen encomendada nuestra protección, y eso lo hace aún más execrable. Es el propio Estado quien ejerce este crimen contra sus ciudadanas y ciudadanos. La sociedad y la justicia no deben ni pueden mirar hacia otro lado, ocultando o protegiendo a torturadores ni a quienes le dan las órdenes. Muchos de los policías del franquismo ya han fallecido, otros están retirados y algunos otros continúan en activo sin que se les haya tomado medidas judiciales contra ellos. Es más, ni siquiera se han tomado ningún tipo de medidas disciplinarias, gozando de medallas y pensiones por prestación de servicios al Estado. Precisamente es el Estado español el que ha firmado diferentes convenios de derechos humanos, entre ellos la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, quienes deberían y deben aplicar las medidas necesarias para que estos hechos sean conocidos por la sociedad y se castigue conforme a las leyes a quienes hayan cometido estos crímenes o quienes lo hayan consentido y ordenado y a quienes lo hayan silenciado. Las torturas son un delito de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles, y la justicia debe de resarcir jurídicamente a las víctimas, llevando a los victimarios ante los tribunales para que sean juzgados por sus crímenes. La lucha contra la impunidad del franquismo es un deber colectivo de todos, todas y todes, para que aquellos que sufrieron la represión, la persecución y la tortura no sean olvidados. Nosotras somos esas personas, vosotras sois esas personas que han sufrido torturas y vosotros nos dais fuerzas para seguir el tiempo que sea necesario. Y si llega ese caso, seguiremos hasta que las ranas críen pelo. Esta concentración ha sido convocada por la Comuna, Asociación de Presos y Represaliados por la dictadura franquista, y es apoyada por Foros por la Democracia, CGT en medio de abril, Asociació Pro Democràcia a les Immolats per la Llibertat de Catalunya, FAI, APDHE, Fundación 26 de Diciembre, Asamblea Feminista de Madrid, SIRA, Iridia, Asociación por la Democracia Militar Democrática, Todos los niños son también mis niños, Mesa de Memoria Histórica de Latina, Ecologistas en Acción, Nadie es en Lucha. Y este acto es solo el preámbulo de las jornadas que dedicaremos contra la tortura nocturna, a que estáis todas invitadas. Muchas gracias por vuestra asistencia y apoyo. Para finalizar el acto, David Ortiz va a tocar otro tema. Que si la conocéis podéis cantar. Es una cosa que transcribí hace unos días.
Bueno, gracias a todas y a todos. Está en vuestras manos esta concentración.